Hablaré con franqueza y hablaré con compasión. No me dirijo a un grupo particular, me dirijo al ser humano, a la persona que respira, que piensa, que teme, que espera, que se levanta por la mañana y en algún momento del día o de la noche siente el peso de una pregunta que no se deja callar. Esa pregunta puede aparecer cuando todo va bien, porque incluso la abundancia no llena el vacío. Puede aparecer cuando todo va mal, porque el dolor desnuda el alma. Puede aparecer cuando la conciencia despierta, porque hay una voz interior que nos recuerda que no somos solo carne y tiempo, sino también responsabilidad, memoria y destino. Y esa pregunta es dura porque nos obliga a mirarnos sin maquillaje. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Qué hago con el mal que he hecho y con el bien que no he hecho? ¿Qué hago con el miedo a morir? ¿Qué hago con la idea de que hay algo después de esta vida? Hoy quiero hablar de una palabra que muchos evitan, una palabra que algunos pronuncian con burla y otros con terror. Una palabra que para algunos es un insulto y para otros una advertencia. Quiero hablar del infierno y quiero hacerlo con claridad y con esperanza, porque si hablamos del infierno sin verdad, engañamos, y si hablamos del infierno sin esperanza, destruimos. Y yo no he venido a engañar ni a destruir. He venido a decir lo que creo con toda el alma, que Dios es santo, que el ser humano es responsable, que el pecado es real y que el amor de Dios también es real. He venido a decir que la justicia existe y que la misericordia existe. He venido a decir que la puerta del perdón está abierta y que no está abierta por debilidad, sino por la sangre de Cristo. No voy a hablar como si estuviera mirando desde arriba. Hablo como un hombre que también ha sido confrontado por la verdad. Hablo como alguien que ha visto lágrimas, guerras, hogares rotos, corazones hundidos, promesas traicionadas, y también he visto vidas renovadas, rostros levantados, familias restauradas y almas que encontraron paz. Quiero empezar donde empieza casi todo, en el corazón humano. Hay un lugar en nosotros que no se llena con cosas. Hay un hueco que no se calma con ruido. Hay una sed que no se apaga con aplausos. Hay una inquietud que no desaparece con distracciones. El ser humano corre y corre y corre. Cambia de ciudad, cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de metas, compra, vende, se esfuerza, se entretiene. Y sin embargo, cuando se queda a solas en la noche, cuando la casa se queda en silencio y la mente deja de correr, aparece una pregunta: ¿para qué? Yo he escuchado esa pregunta en labios de personas poderosas y de personas humildes. La he visto en ojos cansados, la he sentido en el ambiente de los hospitales y de los cementerios. La he percibido en los días en que un país entero tiembla por una tragedia. Hay algo en nosotros que sabe que esta vida no es todo. Y hay algo en nosotros que sabe también que no somos inocentes. Porque una cosa es la fragilidad y otra cosa es la culpa. Una cosa es el dolor que llega sin pedir permiso y otra cosa es el dolor que provocamos. Una cosa es la herida que recibimos y otra cosa es la herida que damos. Tal vez alguien diga: yo no he matado a nadie, y me alegro, pero ¿has odiado? ¿Has despreciado? ¿Has humillado? ¿Has mentido? ¿Has usado a otra persona? ¿Has traicionado la confianza? ¿Has guardado rencor como si fuera un tesoro? ¿Has alimentado en secreto un deseo que sabes que no es limpio? ¿Has sido indiferente al sufrimiento ajeno cuando podías ayudar? El ser humano no necesita un espejo para ver el rostro, pero necesita verdad para ver el alma. Y aquí es donde muchos se molestan, porque la verdad no siempre halaga, la verdad no siempre acaricia, la verdad a veces hiere para sanar. Ahora bien, cuando hablamos del infierno, en el fondo estamos hablando de justicia. Hay gente que dice: si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno? Yo comprendo esa pregunta. La comprendo porque sé lo que significa perder a alguien, ver el sufrimiento, escuchar historias que estremecen.
La comprendo porque yo también he llorado y he temblado. Pero déjame devolver la pregunta con otra pregunta. Si Dios es amor, ¿cómo podría no existir justicia? Piensa en el mal que ha marcado la historia humana. Piensa en la violencia que devora. Piensa en el abuso que se esconde en sombras. Piensa en la mentira que destruye reputaciones. Piensa en el niño que llora, en la persona anciana que muere sola, en la víctima que no puede dormir por el trauma. Si el universo no tiene justicia, entonces el mal tiene la última palabra. Y si el mal tiene la última palabra, entonces el amor es una ilusión. La esperanza no puede sostenerse sobre la negación de la justicia. La verdadera esperanza reconoce la gravedad del mal y al mismo tiempo anuncia que Dios no es indiferente. Yo no creo en un Dios indiferente. Yo creo en un Dios santo. La santidad de Dios no es frialdad, es pureza, es verdad, es luz sin sombra, es amor sin mentira. Y cuando la luz entra en una habitación sucia, no es la luz la que se vuelve sucia, es la suciedad la que queda expuesta. Entonces, ¿qué es el infierno? Permíteme hablar con palabras sencillas. El infierno no es una idea para asustar niños, no es una herramienta para manipular, no es un cuento de fantasmas. El infierno es la consecuencia final de rechazar a Dios. El infierno es separación. Separación del bien, separación de la luz, separación del amor, separación de la verdad. Y aquí es donde muchos no quieren pensar, porque la separación suena abstracta, pero no lo es. La separación ya empieza en esta vida cuando el ser humano se aparta de Dios. Empieza cuando el corazón se endurece y la conciencia se apaga. Empieza cuando uno dice: yo haré mi voluntad, aunque destruya a otros. Yo elegiré mi camino, aunque sea oscuro. Yo me gobernaré a mí mismo, aunque mi reino sea de ceniza. El infierno es el final de ese camino. No porque Dios se deleite en castigar, sino porque Dios toma en serio nuestras decisiones. Hay un momento en la vida en que la persona se acostumbra a decir no, y un no repetido se vuelve una identidad. Un no repetido se vuelve una costumbre. Un no repetido se vuelve un muro. Y Dios en su paciencia llama con la conciencia, llama con la palabra, llama con la belleza, llama con la disciplina, llama con el amor, llama con la cruz. Pero la persona puede responder no. Y si Dios forzara a la persona, ya no sería amor. El amor no viola, el amor llama, el amor invita, el amor persuade, el amor advierte. Y el amor, si es amor verdadero, respeta la decisión. Alguien dirá: ¿y no es eso demasiado severo? Déjame decirlo con cuidado. El problema no es que Dios sea demasiado severo. El problema es que nosotros hemos perdido el sentido de la gravedad del pecado. La palabra pecado se ha vuelto ligera para muchos. Suena antigua, suena religiosa, suena como algo que se dice en un lugar sagrado y se olvida afuera. Pero pecado es algo muy concreto. Pecado es ponerme a mí mismo en el centro y empujar a Dios a la esquina. Pecado es usar el don de la libertad para destruir. Pecado es llamar bueno a lo que Dios llama malo y llamar malo a lo que Dios llama bueno. Pecado es romper lo que debía ser protegido: la confianza, la fidelidad, la dignidad, la pureza, la verdad. Y el pecado no solo ofende una norma, el pecado ofende a Dios. Porque Dios no es una idea, Dios es un ser personal. Y la relación con Dios no es un contrato, es una comunión. Cuando el ser humano peca, rompe comunión. Cuando el ser humano peca, endurece el corazón. Cuando el ser humano peca, se va alejando de la fuente de vida. Y el infierno, finalmente, es esa distancia llevada a su extremo. Ahora, yo sé que hay personas que escuchan esto
y sienten un miedo profundo. Tal vez pienses, entonces, ¿qué esperanza tengo? Yo he fallado demasiado, yo he hecho demasiado, yo he cargado demasiado. Escúchame bien, la esperanza no se encuentra escondiendo el pecado. La esperanza se encuentra confesándolo. La esperanza no se encuentra justificando el mal. La esperanza se encuentra recibiendo el perdón. La esperanza no se encuentra prometiendo ser perfecto mañana. La esperanza se encuentra en Cristo hoy, porque el mensaje central del Evangelio no es que el ser humano puede salvarse a sí mismo. El mensaje central del Evangelio es que Dios ha actuado. Dios ha venido hacia nosotros. Dios no se quedó mirando desde lejos. Dios vio nuestra culpa, vio nuestra vergüenza, vio nuestra rebelión y no apartó el rostro. Envió a su Hijo. Y en la cruz, Jesucristo cargó lo que nosotros no podíamos cargar. Yo no te estoy ofreciendo una filosofía, te estoy anunciando una realidad. El perdón es posible, la limpieza interior es posible, el cambio es posible. No un cambio superficial, como pintar una pared con humedad, un cambio de raíz, como cuando un corazón muerto vuelve a latir. Quiero hablar con honestidad de la culpa. La culpa es un peso extraño. A veces grita, a veces susurra, a veces se disfraza de ansiedad, a veces se disfraza de enojo, a veces se disfraza de cinismo. Y hay personas que hacen todo lo posible por callarla. Se sumergen en trabajo, se sumergen en entretenimiento, se sumergen en placer, se sumergen en adicciones, se sumergen en ideologías. Pero la culpa no se ahoga con ruido. La culpa necesita perdón. Y aquí hay una diferencia que debes entender. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento mira las consecuencias. El arrepentimiento mira a Dios. El remordimiento dice, me duele lo que me pasó. El arrepentimiento dice, me duele lo que hice porque ofendí a Dios y herí a otros. El remordimiento puede endurecer, el arrepentimiento puede sanar, porque el arrepentimiento abre una puerta y del otro lado de esa puerta está la gracia. Cuando pienso en el infierno, no lo pienso con placer. No hay nada en mí que quiera ver a una persona perderse. No hay nada en mí que disfrute hablar de juicio, pero si amo a la persona, debo hablar con verdad. Si un médico ve un tumor y calla para no incomodar, ese silencio no es compasión. Si un padre ve a su hijo caminar hacia un precipicio y no advierte, esa calma no es amor. La compasión verdadera no es la que suaviza la realidad. La compasión verdadera es la que acompaña a la persona hacia la salvación. Y el Evangelio, en su esencia, es noticia de salvación, no es noticia de condena. La condena ya pesa sobre el pecado. El Evangelio anuncia que hay un camino de salida. Tal vez alguien diga, pero yo conozco gente buena. Sí, yo también. He conocido personas generosas, personas que sirven, personas que se sacrifican, y digo con respeto, esa bondad es un reflejo de que fuimos creados con dignidad, pero también digo con claridad, la bondad humana no borra la culpa. Una buena acción no anula una mala acción, y más aún, el problema no es solo lo que hacemos, es lo que somos por dentro, porque el orgullo puede habitar en un corazón que hace caridad. La vanidad puede habitar en un corazón que ayuda. El egoísmo puede habitar en un corazón que se ve moral. El ser humano puede ser religioso y estar lejos de Dios. Puede decir palabras correctas y tener el corazón endurecido. Por eso, la salvación no se compra. La salvación se recibe. Entonces, ¿existe el infierno? Yo creo que sí. Y creo que existe no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo. Y también creo que hablar del infierno tiene un propósito: despertarnos. No para vivir con pánico,
sino para vivir con seriedad, no para caer en desesperación, sino para correr hacia la esperanza. Porque si existe un juicio, entonces nuestras decisiones importan. Si existe una eternidad, entonces nuestras prioridades deben cambiar. Si existe un destino, entonces no podemos seguir viviendo como si nada tuviera sentido. Quiero que mires tu vida por un momento, no la vida que muestras, la vida que escondes. Quiero que mires el lugar donde te avergüenzas, el lugar donde te justificas, el lugar donde dices, así soy yo. Y quiero que te preguntes si realmente quieres seguir así, porque la peor tragedia no es caer, la peor tragedia es acostumbrarse a estar caído. La peor tragedia no es fallar, la peor tragedia es rendirse al pecado y llamarlo normal. Y aquí viene la esperanza. Dios no te creó para la oscuridad, Dios no te creó para la vergüenza, Dios no te creó para la mentira, Dios te creó para la luz, te creó para la verdad, te creó para la comunión. Pero quizá digas, yo he intentado cambiar y no he podido. Sí, el esfuerzo humano tiene límites, la voluntad humana se cansa, la disciplina humana se quiebra. Por eso, la fe no es una energía interna que uno fabrica. La fe es una mano vacía que se abre. La fe es reconocer, yo no puedo salvarme, pero Dios puede. La fe es rendirse, no a la derrota, sino a Cristo. Y esa rendición no es humillación destructiva, es liberación, porque hay una humildad que mata y hay una humildad que resucita. La humildad que resucita dice, Dios, ten misericordia de mí. Y Dios responde. Dios no desprecia al corazón quebrantado. Dios no cierra la puerta al que viene con sinceridad. Déjame poner esto en escenas humanas, porque la vida es concreta. He visto a una persona que carga años de rencor. Por fuera sonríe, por dentro arde. El rencor le roba el sueño, le roba la paz, le roba la ternura. Ese rencor, si no es sanado, se convierte en una prisión. He visto a alguien que vive con una doble vida. Por fuera respeto, por dentro secretos. Esa doble vida le roba la libertad, le roba la unidad interior. Vive dividido. Y esa división, si no se trae a la luz, termina rompiendo todo. He visto a alguien que dice, no necesito a Dios. Pero en la noche, cuando la muerte se asoma como posibilidad, el corazón tiembla. No porque sea cobarde, sino porque sabe que no controla el destino. He visto a personas que se han hundido en culpa por decisiones pasadas, aborto, infidelidad, abuso, abandono, violencia, traición. Y he visto algo también, cuando esa persona se encuentra con el perdón de Dios, no se vuelve arrogante, se vuelve humilde, se vuelve agradecida, se vuelve nueva. No quiero que te quedes solo con la palabra infierno. Quiero que veas el cuadro completo, porque el infierno, por duro que sea, no es el centro del mensaje cristiano. El centro es Cristo, el centro es la cruz, el centro es la resurrección. El centro es que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y ese amor no es un sentimiento barato, es un amor que paga, es un amor que rescata, es un amor que se entrega. Aquí hay una verdad que debo decir sin rodeos. El ser humano no es una víctima absoluta. Sí, hay heridas reales. Sí, hay traumas. Sí, hay injusticias. Sí, hay sistemas que aplastan. Y Dios ve eso. Dios no minimiza eso. Pero también hay pecado en el corazón. Y no podemos culpar siempre al entorno. No podemos culpar siempre a otros. No podemos vivir eternamente justificándonos. Porque llega un punto en que la justificación se vuelve una cadena. Y la verdad es la llave. La pregunta entonces no es solo, ¿existe el infierno? La pregunta es, ¿qué haré yo con Dios? Porque Dios no es un tema.
Dios es una presencia. Dios es un llamado. Dios es un juez justo y un padre amoroso. Y esas dos cosas no se contradicen. La justicia sin amor sería terror. El amor sin justicia sería mentira. Pero en Dios se abrazan. Hay personas que quieren un Dios que no juzgue, un Dios que apruebe todo, un Dios que aplauda cualquier deseo, un Dios que nunca diga no. Pero ese Dios no es Dios. Ese Dios sería un espejo, sería un ídolo. Y los ídolos no salvan. Los ídolos solo reflejan el ego. Y el ego es un pozo sin fondo. Ahora, con todo lo dicho, quiero llevarte a un punto de decisión interior, no una decisión pública, no un gesto para ser visto, una decisión en lo profundo, porque hay decisiones que se toman sin palabras, hay rendiciones que ocurren en silencio, hay confesiones que nacen en la intimidad del corazón. Si esta vida es corta, y lo es, entonces no podemos seguir posponiendo lo eterno. Si la conciencia acusa y acusa, entonces no podemos seguir anestesiándola. Si Dios llama y llama, entonces no podemos seguir fingiendo que no escuchamos. No te pido que finjas. No te pido que te disfraces de religioso. No te pido que te vuelvas un personaje. Te pido, con todo el respeto y con toda la urgencia del amor, que seas sincero delante de Dios, porque Dios ya sabe. Dios sabe la verdad completa y aún así ofrece perdón. Eso es lo asombroso. No hay esperanza más grande que esta. Dios conoce lo peor de mí y aún así me invita. Cierro este tramo del guión con una afirmación que quiero que quede grabada como una piedra firme. El infierno es real, pero no fue el deseo de Dios para ti. El juicio es real, pero la misericordia también. La culpa es real, pero el perdón es más fuerte. El pecado es real, pero la gracia es mayor. La muerte es real, pero la vida nueva también. Y si hay algo que puedo decir con convicción serena, es esto. No estás condenado a vivir como has vivido. No estás condenado a cargar solo. No estás condenado a quedarte en la oscuridad. Dios puede hacer en el corazón humano lo que el corazón humano no puede hacerse a sí mismo. Y cuando Dios entra, la verdad no aplasta, la verdad libera. Y cuando la gracia llega, no es una excusa para seguir igual, es una fuerza para comenzar de nuevo. Ahora debo ir más hondo, porque no basta con definir palabras. El corazón humano no cambia solo porque entiende una idea. El corazón humano cambia cuando la verdad lo alcanza, cuando la conciencia despierta, cuando la luz entra y cuando el orgullo se rinde. He dicho que el infierno es separación. Permíteme insistir en esa idea, no para repetir por repetir, sino para que se vea desde distintos ángulos. Separación es estar lejos de lo que el alma necesita. Separación es vivir sin hogar espiritual. Separación es tener sed y no encontrar agua. Separación es escuchar por fin el eco de la propia elección. Porque hay personas que pasan la vida entera diciendo: no quiero a Dios, no quiero su gobierno, no quiero su voz, no quiero su santidad, yo quiero mi camino, yo quiero mi verdad, yo quiero mis reglas. Y Dios, que es amor, puede permitir que la persona tenga exactamente lo que pidió. Y lo que pidió es soledad eterna. Eso es lo terrible. No es que Dios disfrute ver al ser humano perdido. Es que el ser humano, con el corazón endurecido, puede llegar a preferir la oscuridad antes que la luz. Y esa preferencia repetida y abrazada se convierte en destino. Alguien podría decir: pero yo no he rechazado a Dios con palabras. Escúchame, hay rechazos que no se pronuncian, pero se viven. Se rechaza a Dios cuando se vive sin Dios. Se rechaza a Dios cuando se ama el pecado y se desprecia la corrección. Se rechaza a Dios cuando se hace del yo un trono.
Se rechaza a Dios cuando se mira la cruz y se dice, no la necesito. Y quiero hablar de la cruz con una sencillez que atraviese cualquier defensa. La cruz no es una decoración. La cruz no es un símbolo vacío. La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraron. La cruz es el lugar donde Dios dijo, el pecado es tan grave que exige juicio, pero mi amor es tan grande que yo mismo pagaré el precio. En la cruz, Cristo no solo sufrió físicamente. En la cruz, Cristo cargó el peso moral, cargó la culpa, cargó la vergüenza, cargó la deuda y lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que cargarla para siempre. Quiero que pienses en cómo vive el ser humano cuando intenta escapar de Dios. Algunos escapan hacia la dureza, se vuelven fríos, se burlan de lo sagrado, se ríen del bien y detrás de esa risa muchas veces hay miedo. Otros escapan hacia la autojustificación. Dicen, yo soy así. Dicen, todos lo hacen. Dicen, no es para tanto. Y esa frase, no es para tanto, ha sido una de las grandes mentiras del alma, porque el pecado siempre es para tanto. No porque Dios sea quisquilloso, sino porque el pecado siempre mata algo, mata la confianza, mata la pureza, mata la paz, mata la ternura, mata la verdad. Y finalmente, si no se detiene, mata la comunión con Dios. Otros escapan hacia la religión exterior, hacen gestos, repiten palabras, aprenden formas, pero el corazón sigue lejos y la religión sin Cristo se vuelve una cárcel más, porque la religión sin Cristo te exige lo que no puedes producir, te pide limpieza sin darte agua, te pide vida sin darte sangre, te pide santidad sin darte un corazón nuevo. Por eso no estoy hablando de un cambio cosmético, estoy hablando de una transformación interior. Cuando menciono el infierno, algunos piensan inmediatamente en fuego y tormento. La Escritura usa imágenes fuertes y no las usa para entretener, las usa para advertir, las usa para decir, esto no es un juego, esto no es una broma, esto no es un asunto menor. Pero aun si alguien discutiera las imágenes, el corazón del mensaje no cambia. Hay una realidad final, hay una separación final, hay una consecuencia final. Y esa realidad final existe porque Dios toma en serio el bien y el mal. Déjame hablar del mundo, porque el mundo es un espejo. Vivimos en una época en que la gente se siente más conectada que nunca y más sola que nunca. La gente tiene más información que nunca y menos sabiduría que nunca. La gente tiene más opciones que nunca y menos paz que nunca. Y no digo esto para condenar una época, lo digo porque veo el corazón humano. El corazón humano puede tener todo y seguir vacío. Puede tener placer y seguir triste. Puede tener éxito y seguir desesperado. ¿Por qué? Porque el corazón humano fue hecho para Dios. Y cuando el corazón humano intenta reemplazar a Dios, lo que pone en su lugar se vuelve un ídolo. Y el ídolo siempre exige más tiempo, exige más energía, exige más sacrificio, exige más pecado. Y al final no da nada. Quiero hablarte del sufrimiento. Muchos sufren y dicen, si Dios existe, ¿por qué hay dolor? Yo no voy a darte una respuesta fría. No voy a darte un discurso académico. Te hablo como alguien que ha visto el sufrimiento y ha llorado. Hay dolores que no se explican en una frase. Hay tragedias que no se resuelven con una idea. Pero hay algo que sí puedo decir con convicción. Dios no es ajeno al sufrimiento. Dios entró en el sufrimiento. Dios se hizo hombre. Dios conoció el rechazo. Dios conoció la traición. Dios conoció el abandono. Dios conoció la cruz. Y en esa cruz Dios dijo al mundo, no estoy lejos, estoy aquí,
estoy contigo, he cargado el dolor, he cargado el pecado, he abierto un camino. Alguien dirá, pero mi dolor viene de lo que otros me hicieron. Sí, y Dios ve la injusticia, y Dios la juzgará. Esa es otra razón por la cual la justicia eterna importa. Si no hubiera juicio, el abusador tendría la última palabra. Si no hubiera juicio, la víctima quedaría eternamente silenciada. Si no hubiera juicio, la historia sería una burla. Pero hay un Dios que ve, hay un Dios que registra, hay un Dios que no olvida, y hay un Dios que ofrece sanidad a quien fue herido, y también ofrece perdón a quien hirió. Si se arrepiente de verdad, eso también es esperanza. Ahora déjame volver al punto central, porque no quiero que se pierda. ¿Existe el infierno? Sí. ¿Y por qué hablar de ello con esperanza? Porque la esperanza no consiste en negar el peligro. La esperanza consiste en señalar la salida. Yo he visto casas arder y he visto a personas correr hacia la puerta, no porque amaran el fuego, sino porque querían vivir. Y hoy te hablo de una puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. No te lo digo como una consigna, te lo digo como una realidad que ha sostenido a millones de almas. Tal vez alguien piense, yo no puedo creer, mi mente tiene dudas. Escúchame, la fe no es ausencia de lucha, la fe es una entrega en medio de la lucha. La fe no es un sentimiento perfecto, la fe es una confianza que empieza pequeña. A veces la fe comienza con un suspiro, con una frase sencilla: Dios, si estás ahí, muéstrame tu verdad. A veces comienza con una confesión dolorosa: estoy cansado de mí. A veces comienza con un grito silencioso: no quiero seguir en esta oscuridad. Y Dios escucha. Dios no desprecia la fe pequeña. Dios la toma en su mano y la hace crecer. Voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Hay personas que temen al infierno, pero no aman a Dios. Y ese temor por sí solo no transforma. El temor puede detener un acto, pero no puede limpiar el corazón. La transformación viene cuando el amor de Dios rompe la dureza, cuando el perdón deja de ser una idea y se vuelve experiencia, cuando Cristo deja de ser un nombre y se vuelve Señor. Hay quienes dicen, yo me arreglaré primero y luego vendré a Dios. Eso es como decir, me limpiaré primero y luego entraré al agua. Eso es como decir, sanaré primero y luego iré al médico. No, uno viene como está, no para quedarse como está, sino para ser cambiado. Y aquí quiero ser claro con la palabra decisión. No hablo de presión, no hablo de teatro, no hablo de emociones fabricadas. Hablo de una decisión interior consciente. Una decisión que dice, he vivido para mí, ahora me rindo a Dios. Una decisión que dice, he sostenido mi pecado, ahora lo suelto. Una decisión que dice, he desconfiado, ahora confío. Esa decisión no es magia, es comienzo. Y Dios honra el comienzo sincero. Quiero mostrarte algo. El ser humano no puede huir eternamente de su propia conciencia. Puede callarla por un tiempo, puede enterrarla, puede cubrirla, pero llega un día en que la conciencia habla con fuerza. Y a veces habla en una madrugada, a veces habla en un funeral, a veces habla en el silencio de una enfermedad, a veces habla cuando todo lo demás falla. Y esa voz no es tu enemiga, esa voz es un aviso, es una misericordia, es un llamado. Ahora quiero ir hacia el cierre y quiero cerrarlo con firmeza y con ternura. Si has escuchado estas palabras y sientes una mezcla de temor y esperanza, no lo desprecies. El temor puede ser el principio de la sabiduría cuando te hace dejar la soberbia, y la esperanza puede ser el principio de la vida cuando te hace acercarte a Dios.
No te estoy ofreciendo una vida sin problemas. Te estoy anunciando una vida con propósito. No te estoy prometiendo que nunca más llorarás. Te estoy diciendo que no llorarás solo. No te estoy diciendo que el mundo se volverá fácil. Te estoy diciendo que el corazón puede volverse nuevo. Y aquí está la verdad final del título que sostiene todo este capítulo. Sí, existe el infierno. Existe como una realidad de justicia. Existe como una consecuencia de separación. Existe como el destino de una vida que se aferra a la oscuridad. Pero también existe la gracia. Existe el perdón. Existe la redención. Existe el amor de Dios. Existe un Salvador. Y esa realidad es más grande que el pecado. Termino con una imagen sencilla. Imagina a una persona caminando en la noche con una lámpara apagada, tropieza, se hiere, se pierde y en su orgullo dice: no necesito luz. Pero la luz está allí, no como condena, como regalo. Y la luz no le grita, la luz ilumina. Cristo es esa luz. Y cuando esa luz entra, el alma no se achica. El alma respira, el alma descansa, el alma se endereza. Que quede escrito con solemnidad y con esperanza: el destino no tiene por qué ser separación. La historia no tiene por qué terminar en oscuridad. La culpa no tiene por qué ser una cadena perpetua. El pecado no tiene por qué gobernar, porque Dios en Cristo ofrece perdón real. Y donde hay perdón real, hay futuro. Y donde hay futuro, hay esperanza. Y donde hay esperanza, el corazón vuelve a vivir.